No. Chao. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a nuestro grupo de rock favorito de Japón, Band-Maid, con una canción que ya tenían grabada pero que acaban de publicar una actuación en vivo, Don't You Tell Me, que la vamos a escuchar de corrido, como a todos nos gusta, y a vos también, y vamos a ver de qué se trata. Sí. Muy buenos cortes. Buena intro, me encantó. Bien, vamos hasta ahí porque ya hay un montón de información. Fíjate que están haciendo 4 acordes todo el tiempo y utilizando dos escalas en simultáneo. Es tremendo. Y los cortes que metieron en esta sección... apoteóticos. Re menor, fa mayor, si bemol mayor, sol mayor. Ese es el acorde sorpresa, ¿no? Que hace que el si bemol se convierta en si y genere ese ascenso épico. Básicamente porque están utilizando la escala de re eólico o la escala de re menor antigua y luego re dórico cuando el si se convierte en natural con el sol mayor para resolver en el re. Hermoso todo. El arpegio de la guitarra. Ahora vamos a volver a escuchar esa parte, no te preocupes, pero fíjate que ahí si bemol mayor, sol mayor. Mirá, vamos a tocarlo encima en esto que es un puente o preestribillo. El sinte. Fíjate que en esta segunda parte del estribillo logran generar más intensidad cuando la maravillosa baterista Akane redobla los esfuerzos en la ejecución del tambor redoblante o tacho, como le decimos coloquialmente en Argentina. Primero aparece en el 3 y luego en el 2 y en el 4 para que suene más intenso todo, pero están haciendo exactamente lo mismo y ahora han vuelto a la estrofa, donde hasta acá solamente aparecen 4 acordes en toda la canción. Eso. Además, el sintetizador que se suma en el estribillo, haciendo este pequeño motivito, ¿no? Este pequeño motivo que aparece en esa parte del estribillo con el sintetizador de fondo. Y en la parte en la que dice Give me, give me, give me, me hace acordar a una canción del grupo mexicano Molotov que dice Give me, give me, give me, give me todo el poder, dame todo el power, que significa lo mismo pero en Spanglish, ¿no? En una combinación de inglés y español, que es una gran banda y una gran canción. Continuemos porque falta un montón y estoy esperando a que aparezcan los solos, porque siempre tiene que haber un solo en Band-Maid, si no, ¿qué pasa? Pedal de fondo. Ah, es las dos. Ok. Qué buen bajo.
Pink Floyd, de repente. Rock and roll. Ahí van a competir, van a pelearse. Ok, esperemos, hay un montón de información acá, por favor te lo pido. Misa y Kanami se pusieron a pelear, es un duelo de bajo y guitarra. Fíjate que hay como un pedal de pad, como si fuera un teclado tocando un pad de fondo, muy Pink Floyd, por eso en un momento lo mencioné. La baterista Kane simplemente que decora por momentos con algo de percusión para llenar algún hueco o algún espacio vacío en medio de la competición del duelo de gigantes entre la guitarra y el bajo, que suenan tremendamente bien. El tono sonoro que tiene el bajo es maravilloso, está muy bien trabajado a nivel sonido esta banda, por eso nos gusta tanto en este canal. Y desde ya, si tenés cualquier recomendación, la puedes dejar debajo en los comentarios. Y tened en cuenta que este video, como no va a ser monetizado, si te gusta esta clase de contenido y querés colaborar con el canal, podés hacerte miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Muchísimas gracias y continuamos escuchando a Band-Maid. No. Chao. ¿Cuántas maneras posibles existen para arruinar una canción? Perdón, no me esperaba eso, yo pensé que iba a entrar derecho, pero fíjate que pasan del puente acá. Y yo había hecho el glissando de piano para entrar junto con la banda en el re menor y me amagaron. Vamos a escuchar esa parte de vuelta porque no, me puse mal, perdón. Tremendo. Más pesado. Nos vamos, nos vamos. Hermoso, como siempre, Band-Maid. Muchas gracias por haberme hecho conocer esta banda. Recordá que podés hacerte miembro del canal para colaborar con el mismo y que podamos seguir trayendo esta clase de contenido. Parece que me equivoqué de banda, están cantando con otra banda, así que yo no me esperaba esto. Gracias por tu tiempo. Gracias a esta recomendación, hoy vamos a escuchar el tema Manners de la banda japonesa Band-Maid. Es la primera vez que la voy a escuchar y analizar en el canal, justamente porque estaba buscando aproximarme a la música japonesa o a la música producida específicamente en Japón. Así que gracias a tus recomendaciones siempre voy a poder encontrar nueva música, con lo cual ya sabes que debajo en los comentarios podés hacernos un gran favor a todos. Dice de la siguiente manera. Bueno, arrancó con de todo un riff bien poderoso de esta banda. Vamos a ver en qué tonalidad estamos para poder continuar con la canción. Me despisté un poco porque empezó con estos hilos rojos a la manera de los hilos del destino, como las moiras griegas. Ok, estamos en la menor con su escala pentatónica. Una escala pentatónica es una escala que tiene 5 notas. Bien rockera, sirve mucho para el rock y... Bien, es un riff bien rockero.
Fíjate que la voz de la cantante es muy delicada, tranquila, en comparación con lo que venía sonando hasta recién, que termina ahí en el La menor concretamente, porque ya dijimos que es la escala pentatónica de La, y vamos a ver cómo dice esto. Ya arranca con una combinación de japonés e inglés. Después, en todo caso, veremos qué dice la letra. Me gusta que no dejen de cantar en japonés, que no dejen de cantar en el idioma en el que naturalmente hablan. Calculo que incorporan el inglés para tener un poco más de proyección mundial. Bien pesado esa guitarra ahí, riffeando en una sola cuerda. Siempre sobre la escala pentatónica para darle muchísimo más peso a la cuestión. Bien, ahí cuando dicen groove se meten con ese riff bien groovero, justamente bien pesado. Siguen con la escala pentatónica, no abarcan mucho más. Por ahora venimos trabajando en esa misma tónica sin muchos cambios y la voz de la cantante delicada y constante. Prestale atención a la batería porque está haciendo cosas muy interesantes. Si todavía no te pusiste auriculares, recomiendo que lo hagas. Fíjate cómo se abrió el espectro sonoro, llegamos al bendito estribillo por lo que tengo entendido y parece que van a hacer la bajada épica del rock. Vamos a escuchar un poco más a ver si podemos confirmar esto o tenemos que negarlo. No, God, please, no, no! Bien, la bajada típica de rock es la que estamos acostumbrados a escuchar en muchas canciones. Y lo que uno esperaría que hagan al final es decir, La, Sol, Fa sostenido, Fa, que es muy típico, se usa muchísimo en el rock porque queda muy bien en cualquier lugar que lo ponga. Taram, taram, para, para. Y ahí puede concluir. Veremos cómo siguen. Fíjate que con la voz hicieron una suerte de descenso cromático, el una cosa así parecida, pero que era completamente inesperado, porque además es sutil, como neutro de alguna forma. Prestale atención al bajo que mete bocadillos muy deliciosos ahí, muy tranqui detrás, pero que se escucha fuerte y claro, como ocurre con el maravilloso power trio mexicano The Warning, justamente en el último de los videos que hicimos en el canal, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, es donde hicieron la recomendación de esta banda, así que veo por dónde viene la mano. Fíjate que luego hicieron un enlace entre el fill de la batería y el comienzo del riff que ya habíamos escuchado en la introducción. Bien, tienen como una pesadez tremenda que está buenísima. Parece medio una mezcla de stoner y rock británico norteamericano de principios de los 2000. Súper pesado ahí, oscuro también por momentos, pero muy definido. Se escucha todo muy claramente y eso está buenísimo. Me encanta la combinación de, ¿cómo sería? Niponglish. Porque en español e inglés decimos Spanglish. ¿Cómo sería la combinación entre japonés e inglés? Déjalo escrito debajo en los comentarios. Viste que después del riff, como habíamos visto en la introducción, vuelve nuevamente la estrofa, pero cambia el acompañamiento para renovarnos un poco la oreja, para darle un poco de frescura a la canción y eso está muy bien. Descenso cromático, una buena opción si tenés pocos recursos o querés utilizar pocos recursos es enganchar algún descenso cromático en algún momento, como hizo la guitarrista recién, que es una suerte de cita al descenso vocal que habían hecho antes, ¿no? Ahí a contratiempo, a ver. Queda muy bien y después siguen riffeando que la rompen toda. La verdad que estas muchachas tocan divino. Está buenísimo lo que hacen. Es un tema que tiene un año aproximadamente. Después, en todo caso, si querés, podemos escuchar y analizar algún tema más reciente o algún otro de su primera etapa, porque entiendo que hacen unos cuantos años que están tocando. Déjalo escrito debajo en los comentarios para que podamos hacer un próximo video al respecto.
En el mismo riff que antes. Queda tremendo, bien pesado, no tiene por qué haber muchísimos elementos nuevos, veremos cómo continúa esto en todo caso. Si no querés gastar en todo caso todos los riffs, podés hacer una tirada de cuerda, como hizo recién la guitarrista, para pasar nuevamente al estribillo que ya hemos escuchado. Vamos a avanzar un poco más para ver si encontramos alguna novedad en esta canción. Bueno, me parece que me equivoqué de banda, están cantando con otra banda, así que yo no me esperaba esto. Gracias por tu tiempo. Apareció Will Ramos, ¿no? El cantante de Lorna Shore recién. Si usas auriculares lo vas a escuchar mucho mejor, pero escuchá ese sonido gutural, grave, casi de death metal, que apareció como enlace entre el final del estribillo y una nueva sección. Que dice 3, 4, 3, 4 en inglés y que contrasta con el yeah súper agudo de la guitarrista para encarar una nueva sección. Eso seguramente hayan grabado alguna de las voces de ella, la procesaron, la grabaron y quedó este resultado. Que es un grito gutural animal, como en el análisis que hicimos de To the Hellfire de Lorna Shore, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Tremendo, llegamos al solo de guitarra, por fin en una banda de rock tiene que haber un solo de guitarra porque es casi una característica innegable del estilo. Escuchá lo que hace el bajo también, que hace una cita melódica como había hecho la guitarra antes de lo que cantó la voz, al igual que está haciendo la guitarra al principio del solo, donde sobre la misma escala pentatónica que están trabajando desde el principio del tema y sobre lo que había entonado la cantante en la estrofa y en el estribillo, la guitarra está citando melódicamente, tocándolo, maravilloso. Bien, usando la escala pentatónica para el solo. Eso le da muchísimas posibilidades porque puede jugar mucho con eso y uno no se cansa porque la escala pentatónica es tremendamente atractiva para el oído. Apareció una licuadora ahí para unir el final del solo con un nuevo estribillo que cambió muchísimo el acompañamiento. Ahora lo vamos a escuchar detenidamente, pero prestale atención a cómo enlazaron una parte con la otra. Como si hubieran prendido una licuadora o un pequeño motor para unir el final del solo con este nuevo estribillo. Fíjate que están cayendo todas juntas, la batería, las dos guitarras y el bajo, el pum, y hacen como un leve descenso, como una leve caída, como si fuera el efecto Doppler, pum, como la ambulancia que se aleja, simplemente para atemperar, para morigerar el impacto del estribillo. La cantante está ahí dándolo todo, pero las demás están acompañando tranquilamente, por lo menos respecto de lo que venía sonando antes. Ahí muy tranquilo, la cantante, como dijimos, lo está dando todo. El bajo se escucha muy definido, muy redondeado, su sonido está muy bien y estamos acercándonos al final de la canción, así que veremos con qué nos encontramos. Esta es la parte final, claramente es una suerte de estribillo pero renovado, con nuevo aire. Lograron un gran contraste respecto de lo que venía sonando antes, porque recién acaban de cantar el estribillo, que era la parte más álgida, más elevada, más intensa de toda la canción, pero como fue desprovista de todo ese peso que había tenido al principio, ahora lo escuchamos más flaco, más tranquilo, más suave. Por eso esta última sección, que recupera la gracia del estribillo que habíamos escuchado antes, es mucho más álgida, mucho más intensa, porque está prácticamente resumiendo todos los elementos que fuimos encontrando a lo largo de la canción. Están las citas melódicas del bajo, los arrastres de la guitarra, el descenso épico del rock and roll, la cantante dándolo todo ahí arriba, vienen sus medios agudos y la batería apostando a todo completamente. Fíjate que por momentos puede escucharse algún doble bombo o algún redoble en el ataque del bombo que queda muy bien, sutil pero bien colocado.
Toda esta parte, si ves la onda de audio, está completamente abarcando todo el espectro sonoro, está hiper comprimida la canción. Así es como se estila hacer de un tiempo a esta parte. Hay que darle un final intenso, se le da un final intenso y ya, no hay más discusión. Veremos cómo finaliza la canción. La estética del final es una onda medio polifia, ¿no? Que también hemos analizado en este canal, no solamente por lo palaciego, lo señorial del videoclip, sino por lo que estamos escuchando. Apareció de repente un piano muy tranqui, más entre clásico y yacero, con sonoridades más complejas. Y también unas guitarras, pero invertidas. En vez de estar el ataque y que el sonido decaiga, está hecho a la inversa, justamente para que parezca un riser, y es algo que habitúa a hacer mucho polifia. Fíjate cómo para finalizar la canción, donde podemos considerar que esto es una coda, es el final de la canción. Si no estuviera la canción seguiría teniendo sentido, pero que esté esto al final le da un toque extra, ¿no? Como la frutilla que corona el postre, porque fíjate además que si usas auriculares, que te recomiendo hacerlo para escuchar cualquier clase de música, vas a ver que las voces están paneadas, están arrojadas hacia un lado y hacia el otro, y los instrumentos también están divagando, por ahí el piano muy de fondo, la guitarra que aparece y desaparece, y con esos pocos elementos hiper contrastantes con todo lo que había ocurrido antes, crean una nueva atmósfera sonora completa y muy compleja, que es tremendamente atractivo. Vamos a volver a escuchar al grupo Band-Maid desde Japón con la canción Choose Me, que dice de la siguiente manera. Ya arrancamos con un pasaje muy interesante. La introducción fue directamente con canto, es decir, prácticamente no hubo introducción instrumental, pero vamos a escuchar esa parte nuevamente porque hace algo muy particular. Fíjate esto, ¿no? Están utilizando una escala secreta, muy poco utilizada. Escuchamos esto, que queda maravilloso, ¿no? Si bemol. Después te voy a comentar qué escala es para ver si tengo razón primero, ¿no? Esta sería efectivamente la introducción real. Lo otro fue como una primicia, un adelanto, un teaser, un trailer de lo que va a ocurrir después. Pero fíjate que 4 acordes que van a estar apareciendo por acá en pantalla. Y la escala secreta que están utilizando es esta. Sí. La escala menor armónica están sobre re menor, que queda buenísimo porque le da mucha identidad. Y ahí la melodía en octavas, que simplemente están remarcando los acordes de esta suerte de introducción post-introducción, que arrancan efectivamente en re menor, fa mayor, siguen subiendo al sol menor y después hacen y meten a contratiempo el la mayor, que es el acorde dominante de la tonalidad. Habitualmente en la música hablamos de tensión y reposo. A eso es a lo que le llamamos acorde dominante, tensión, y acorde tónica, el de reposo. Sigue en la estrofa los mismos acordes que estaban utilizando en la introducción, con lo cual hicieron un continuo para poder continuar con esa misma intensidad. Si sabes sobre qué trata la canción, te voy a pedir amablemente que por favor lo dejes escrito debajo en los comentarios, para así podemos continuar con el análisis musical de la canción. Tiene como una onda muy stoner, ¿no? Como un rock bien intenso, pero muy característico, es muy particular. Y fíjate que en esta segunda estrofa, en esta segunda parte de la estrofa, la voz de la cantante está radiofónica, como si hubieran pasado por un filtro y se escuchara como si fuera el parlante de una radio, que es muy interesante, un recurso muy utilizado, pero que no deja de sonar interesante cuando uno no se lo espera, justamente.
Hermoso. La voz que tiene la cantante es delicada pero muy rockera a la vez. Es muy particular, tiene mucha identidad. Y todas las integrantes del grupo, de la banda, como músicas también. Y fíjate que en esta parte hacen un pedal sobre re. Un pedal es cuando se queda repitiendo un mismo acorde o una misma nota y una de las guitarristas empieza a escalar y parece que cambiaron de escala. Déjame asegurarme de eso. Ok, esto es un montón de información. Habíamos dicho que estábamos en esta escala que tiene esta reminiscencia árabe, ¿no? Por este intervalo que se llama segunda aumentada entre el si bemol y el do sostenido. Pero ahora convirtieron al si bemol en un si natural y al do sostenido en un do. Es decir, pasamos a esta escala. A la escala de re dórico, que es quizás la escala más épica, ¿no? Porque tiene esta nota justamente, que es cuando pega la tirada de cuerda. Y sigue subiendo. Y creo que llega hasta acá. Para después cambiar. Vamos a escuchar esta última parte. Maravilloso, llegamos al estribillo, efectivamente en esa parte que cambian de escala, que podríamos considerarlo como un preestribillo, básicamente porque está entre la segunda estrofa y antecede al estribillo. No hay instrumental por ahora, lo cual es muy llamativo porque si mal no recuerdo en el otro análisis que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, sí teníamos alguna parte instrumental entre medio, pero acá cambian la escala y vuelven, mejor dicho, ingresan al estribillo, pero vuelven a utilizar los acordes que habían hecho en la introducción. Y ahí la subida de la guitarra le da muchísima identidad. De hecho, esta progresión, tal como está planteada, me hace acordar a esta pieza de Hans Zimmer. Y la segunda parte del estribillo también cambia. Se va el do sostenido, es decir, pasamos a otra escala distinta. Fíjate cuánta información puede haber en tan poco tiempo. Utilizan una escala distinta para cada sección de la canción y eso es un recurso de composición o de producción musical muy interesante porque permite que siempre el oído esté fresco, que el sonido que escuchamos se encuentre renovado constantemente y no perdamos el interés en la canción. Ahora estaban pasando por la escala de re eólico o re menor antiguo. Entonces hasta acá tenemos tres escalas. La primera, la segunda y la tercera, que es la que apareció ahora. Porque aparece el acorde de si bemol en la segunda parte del estribillo, va al do mayor, pasa a la mayor y vuelve al re. Es como la progresión de la música de anime, de la cual también hablamos en el otro video. Muy interesante, muy bien utilizado, además, muy bien dosificados los recursos. Vuelven a la estrofa y fíjate cómo cambia también la intensidad de la canción, cómo cada sección tiene muy marcadamente su propia identidad. Ahora en la segunda parte de la estrofa, la segunda guitarrista empieza a sumar arpegios, que un arpegio es cuando tocamos un acorde distribuido en sus notas. Hay dos maneras en principio de tocar un acorde, lo que se llama plaqué o en bloque y en arpegio. En la guitarra o en cualquier instrumento de cuerda, uno con solo rasguear ya está haciendo un arpegio, porque no puede tocar como en un piano, por ejemplo, todas las notas en bloque, salvo que golpee el instrumento, pero eso provocaría una sonoridad muy particular. Muy interesante cómo utilizaron otra vez en la segunda parte de la estrofa, que es parte de su identidad, la modificación de la voz como si fuera una radio. Porque además parece que está duplicada, es decir, como si hubieran copiado y pegado o sobregrabado la misma voz de la cantante y a una le hubieran puesto mucho efecto de radio. Entonces suena la voz duplicada y a la vez con el efecto radial que queda maravilloso.
Está muy bien construida la canción y tiene unos cuantos años ya. Si conoces alguna otra canción de Band-Maid que te gustaría que escuchemos y analicemos, dejala escrita por favor debajo en los comentarios. También estamos haciendo análisis en vivo por este lugar que te presento aquí mismo, pero lo interesante hasta acá es absolutamente todo, porque están utilizando esa escala rara que decíamos que es muy difícil de utilizar porque puede sonar muy cliché, y sin embargo ellas arrancan con esa misma escala y la vuelven a utilizar en el estribillo sin que suene cliché o reiterativo, y eso lo hace muy interesante. Llegamos por fin a la parte del instrumental. Habíamos comentado que en la otra canción habíamos escuchado partes instrumentales entre las estrofas y los estribillos, pero acá reservaron toda la carga del solo para este momento, lo cual me parece muy apropiado porque estamos acercándonos al final de la canción. Y fíjate cómo la guitarrista empieza a interactuar sobre todo en el registro agudo del instrumento para que se destaque de la masa sonora que viene tocando eso. Y muy interesante el tremolado, ¿no? El tron, tron, tron. Tremolado es cuando repite insistentemente esas notas y suenan como si fueran muchas, siendo que se trata de la misma, ¿no? Es como... O... Muy interesante, le dieron por fin mucha participación al bajo. Fíjate cómo el bajo está como... arpegiando los acordes, y fíjate que el acompañamiento hubo como una abducción del sonido, toda la intensidad cayó y está soportada por el bajo, ahora que antes estaba como tocando las notas más graves y ahora está teniendo muchísima más participación. La voz de la cantante, si usas auriculares lo vas a poder apreciar muchísimo mejor, está duplicada como a cada lado. La batería está solamente con el hi-hat pisándolo para acompañar rítmicamente lo que está haciendo el bajo, que está teniendo el primer plano junto con la cantante. Y algo que hacen para ir al estribillo final, que es muy inteligente, es justamente introducir esa parte del bajo que nos despista completamente. Es una nueva parte que no había aparecido hasta este momento y lo utilizan como pie para ir al estribillo final y que la canción rompa absolutamente todo. Y fíjate que en la última parte están utilizando lo que era el preestribillo. Estructuralmente tiene una forma muy rara esta canción, muy particular. No es que hay introducción, estrofa, estribillo, final, sino que está todo como hecho como un puzzle, como un rompecabezas, como si fueran retazos de la canción que fueron desordenados, como un collage muy bien estructurado, pero de una manera poco habitual para este estilo. Quedaron sin resolver, no cayeron acá para que finalice la canción en el acorde de tónica, sino que quedaron en un lugar inconcluso, de tensión, para ver si efectivamente las elegíamos a ellas. Me ha gustado mucho escuchar esta canción. Band-Maid es una banda que de a poco me va gustando cada vez más. Hasta ahora escuchamos 2 canciones. Si tenés alguna otra recomendación, como siempre es bienvenida y la podés dejar escrita debajo en los comentarios. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a una de nuestras bandas de rock favoritas, Band-Maid, con su canción Dice, que dice de la siguiente manera. Bueno, claramente empezamos con un bajo de misa tremendamente poderoso que me hace acordar muchísimo a Steven Wilson, una referencia de la que ya hemos hablado en los análisis anteriores, y parece que esto va a ser una gran canción como ya estamos acostumbrados. Fíjate que estamos en mi bemol o re sostenido, como más te guste, parece que es menor, y fíjate que hacen una secuencia modal cuando... que bajan hasta el do sostenido o re bemol, probablemente sea un drop D o un drop mi bemol, que sería lo más apropiado, sobre todo para que la guitarra tenga esa ductilidad también de poder moverse por esta tonalidad de esta escala, que es una que ya hemos escuchado en otros análisis de Band-Maid y que la verdad siempre nos ha resultado muy promisoria y muy encantadora. Te recomiendo desde ya utilizar mucho, pero mucho, auriculares en esta canción porque están muy separadas. La guitarra se escucha por un lado
ahí traqueteando y por el otro el bajo. Y fíjate que están haciendo un descenso muy rockero. Sobre todo, qué bien que queda. Están haciendo la bajada rockera, porque acá meten un do menor que no tiene absolutamente nada que ver con la tonalidad en la que estamos, y sin embargo están haciendo todo en power chords, lo cual le da muchísima unidad y también ambivalencia o ambigüedad a lo que escuchamos, porque no estamos escuchando literalmente la tercera, la que define el modo del acorde, si es mayor o menor. Prestale atención a la batería de Akane, que está haciendo unos contratiempos muy bellos, muy interesantes en esta segunda estrofa, que sigue con lo mismo que habíamos escuchado hasta el momento, ese descenso en las quintas, y por supuesto la voz inconfundible de Saiki decorando todo perfectamente bien. Me encanta Band-Maid, sigamos. Bien, llegamos a lo que parece ser un precoro, porque todavía no hemos escuchado el coro o estribillo y claramente esta parte tiene ciertas diferencias respecto de las dos estrofas anteriores. Fíjate que siguen en tono tremendamente rockero, como ya nos tienen acostumbrados. Arrancaron esta canción con un riff hiper poderoso del bajo de Misa, que es tremendamente poderoso, sobre todo porque tiene muchísimo ataque. Si usas auriculares otra vez vas a poder disfrutarlo muchísimo mejor. Y ahí claramente entramos al estribillo que estábamos esperando. El videoclip me gusta mucho también, es medio sombrío porque parece que hay una chica con los ojos vendados, media fantasmagórica. No sé de qué va la canción, así que si sos tan amable te leo debajo en los comentarios para que nos cuentes a todos sobre qué trata esta canción o acerca de qué es lo que está hablando la misma. Es tremendo, y además fíjate que por momentos parece que aparece una voz, la de Miku puede ser tranquilamente, que aparece de fondo y se confunde con el tono de la guitarra. Es como que hay un enmascaramiento del sonido y podríamos pensar que estos son los acordes de esta sección, que no son la famosa progresión de anime, como le llamamos coloquialmente, porque ya hemos visto en otros análisis que es distinta y que si te gustaría entenderlos, los podés ver por aquí arriba o debajo en la descripción. Me gusta muchísimo esta banda, gracias a ustedes la pude descubrir y la seguimos analizando. Creo que todavía nos quedan muchas canciones y tienen un largo recorrido por delante porque son muy jóvenes, así que probablemente sigamos haciéndolo, pero desde ya déjame escrito debajo en los comentarios qué te gustaría escuchar, qué análisis te gustaría escuchar de Band-Maid. Ahí apareció otra vez las voces de fondo. Fíjate que es muy sutil. Puede ser que no sean las voces, que sea simplemente algún efecto que le pusieron a la guitarra o en postproducción, y sin embargo se escucha todo muy comprimido, todo en su justo lugar. Algo que siempre destacamos de Band-Maid es la gran capacidad que tienen para, con pocos elementos, hacer grandes canciones como las que fuimos analizando a lo largo de todos estos años y nunca decepcionan. Es tremendo. Siempre encontramos algo nuevo para decir acerca de ellas. Bueno, llegamos a un solo de bajo tremendo. Fíjate que es muy dado hacer escalas pentatónicas en los instrumentos de cuerdas, sobre todo porque técnicamente es más sencillo que hacer una escala completa como en el piano. En el piano de repente es más sencillo hacer una escala por grado conjunto, es decir, una nota al lado de la otra, mientras que los instrumentos de cuerda, dada la disposición misma de los trastes, es preferible o es más fácil hacer escalas pentatónicas y que suenan muy bien. Por eso también han sido tan características en el rock, porque si el rock se dio gracias a la introducción de la guitarra eléctrica, claramente la predisposición técnica del instrumento iba a facilitar o a hacernos pensar que iban a ser más dadas encontrar algunas cosas antes que otras, como por ejemplo la escala pentatónica.
Es tremendo como tocan estas muchachas. Sabés que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, te pido 1000 disculpas. En todo caso, para poder evitar esta clase de situaciones, podés hacerte miembro del canal para solicitar cualquier tipo de reacción o análisis dedicado especialmente para vos y sin estos cortes que debemos hacer en el medio. Pero sigamos escuchando el solo de guitarra que pinta muy bien. Claramente lo que acabamos de escuchar tira por la borda lo que decía de las escalas pentatónicas hasta hace un momento, porque que sea más fácil o más difícil no implica que sea imposible. Y claramente estas muchachas que tienen una gran técnica, cada una en el lugar que le corresponde, es decir, el instrumento que están ocupando en esta banda, lo hacen todo tremendamente bien y por eso da tanto gusto escucharlas y es posible aprender mucho de ellas. Como decíamos antes, con pocos elementos pueden hacer grandes canciones porque saben dosificar, repartir toda esa magia musical que tienen a lo largo de todas sus composiciones. Acá entramos en lo que sería una parte C o post-estribillo si querés. Yo entiendo que estamos cerca del final y va a aparecer nuevamente el estribillo para cerrar la canción con todo el poder necesario, pero esta nueva sección me hace acordar mucho a el pop rock de principios de los años 2000, tiene como esa intención, ¿no? Esa intencionalidad ahí que queda muy bien. Y fíjate cómo todo se ha relajado para darle paso a una voz más cálida también de parte de la cantante para que bajemos un nivel, un poco bajemos un cambio antes de volver a ascender hacia el estribillo, que es la parte más poderosa de la canción. Y algo que siempre tenemos que destacar es lo audible que son todos los instrumentos en todas sus canciones. Si usas auriculares va a ser mucho más fácil porque tenés el sonido penetrando directamente en tus oídos. Si utilizas unos monitores o parlantes también, quizás en el teléfono móvil se pierde un poco la magia porque sobre todo las frecuencias graves, como por ejemplo la del bajo eléctrico, se pierden porque los móviles no tienen esa capacidad, no tienen una salida estéreo. Es un símil estéreo, es un engaño que escuchamos a través del teléfono celular o móvil. Todo esto se puede apreciar sí con unos auriculares comunes y corrientes o con unos parlantes de tu computadora. Ahí se escuchó mucho más claramente la voz nuevamente en el estribillo. Nos estamos acercando al final. Después voy a escuchar esta canción unas 20 veces más simplemente porque me ha gustado. Si tenés alguna otra recomendación al respecto de Band-Maid, por favor dejala escrita debajo en los comentarios para que continuemos esta carrera ascendente hacia el placer musical. Claramente es una canción de headbanger también porque uno puede cabecear tranquilamente y seguir el ritmo. Una muy buena manera, si sos músico, de aprender el ritmo, de cómo seguir el pulso de una canción es escuchando canciones y básicamente cabeceando. Porque uno ahí está siguiendo el pulso, el beat de la canción que nos hace compenetrarnos con el discurso musical que están esgrimiendo a lo largo de la misma. Y ha finalizado la canción, tremenda canción Dice o Dice, como lo diría en criollo en español, de Band-Maid. Es muy difícil analizar esto, me da mucho placer. Vamos a volver a escuchar y analizar a nuestro grupo de rock japonés favorito, o uno de nuestros favoritos, porque la verdad que tenemos más de uno, que es Band-Maid, con su canción Domination, que dice de la siguiente manera. Bueno, ya empezamos con muchísimo rock, ¿no? Siempre en quintas, los power chords. En mi bemol, ¿por qué tocan en estas tonalidades? Es muy loco, es muy particular porque siendo que son instrumentos de cuerda, para tocar el mi bemol más grave tienen que hacer un detune, ¿no? Un drop, que puede ser un drop D o drop re sostenido, pero que les queda muy bien siempre porque ya les hemos escuchado en más de una ocasión hacerlo. Ok, la melodía, ¿no? Estamos en mi bemol que salta al sol bemol. Y después una melodía muy aguda con la guitarra también. ¿No? Este pasaje hermoso. Y la segunda vuelta, como ya estamos acostumbrados en Band-Maid, que pueden dosificar toda la información que nos dan, empiezan con el antecedente igual, pero ahora se van para arriba.
y hacen ese movimiento cromático hermoso. Me encanta. Otra de las características de Band-Maid que ya notamos en esta estrofa, tengo entendido que esta canción es de hace algunos años, pero me parece que hay cierto estilo definido que es en las estrofas quizás cargarlas de pocos acordes, quizás uno solo. Ir y volver, simplemente para decorar, para que la voz de la cantante pueda ir al frente y que se escuche todo claramente, y luego en los estribillos sí cargar los demás acordes porque es la parte que queremos que la gente recuerde. Y esta subida. Mientras que la guitarra está pim, pem, tem, 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 como estaqueando, ¿no? Con estacatos tocando ahí. Que queda muy bien. A nivel producción musical también son muy grosas. Me gusta mucho el trabajo que tienen porque suenan muy bien. Es una masa de sonido que nos ataca y sin embargo a la vez podemos reconocer sutilmente todos los elementos que conforman esa gran masa sonora que las hace ser quienes son. Ahí teníamos los acordes que decíamos. Tan, 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 tara, ta, tan, 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 taran. Usan tonalidades rarísimas. Claramente es una muy buena banda de rock japonés porque hace honor a su tradición de no hacer necesariamente música compleja, sino con pocos elementos hacer que suene tremendamente complejo. Y uno cuando lo disecciona de a poco, es complejo también. No digo que no, pero uno puede entender cómo tienen una gran cabeza compositiva porque pueden hacer grandes cosas con pocos elementos. Algo parecido a lo que hace nuestro power trio favorito de México, The Warning, que si no las conoces te dejo videos por acá arriba o debajo en la descripción, donde con pocos elementos también pueden crear grandes canciones. Y además el poder que tiene Band-Maid. La primera vez que las escuché dije, no puede ser que no las conozca, que no lleguen a Occidente, por lo menos a Argentina tan fácilmente. Después fui descubriendo que son bandas conocidas por acá, pero como nunca han venido para estos lados, quizás por eso no las tenía tan presentes, pero me dio mucho gusto poder conocerlas, escucharlas, reaccionarlas y analizarlas, porque es un material tremendo y poco habitual en estos tiempos, sobre todo. Que después vamos a ver algunas cositas sobre el videoclip que me parecen muy interesantes también. Y por supuesto los breaks musicales que hay, o los puentes si querés entre una estrofa y la otra, que permiten hacer que las guitarras suenen voluminosamente, muchas veces haciendo simplemente escalas pentatónicas, pero que pegan muy bien con el rock porque son parte de la historia del rock. Y asimismo también es parte de la historia del rock el ser confrontativas, ser antisistémicas. De hecho, lo que estamos viendo ahora, el mapa del mundo, fíjate que está puesto por lo menos para Occidente de una forma distinta. Entiendo que ellas lo han puesto así porque son de Japón y Japón está en el centro, pero acá en Occidente estamos acostumbrados a que del lado izquierdo esté toda América, luego en el centro África, Europa y a la derecha Asia. Pero me parece muy novedoso esto, por lo menos para nuestra percepción del mundo, y esto de lo antisistémico, ¿no? Como en otros videoclips que luego vamos a mencionar. Ah, y la baterista amo a la baterista, es tremenda. La cantidad de polirritmias que mete de forma inusitada e inesperada de un momento al otro hacen que la canción progrese, que avance y que por más que volvamos a una estrofa con los mismos acordes o la misma intencionalidad, nos muestra otra cara de lo que puede hacer Band-Maid. Y esto me trae dos referencias. Una es The Wall, de Pink Floyd, por supuesto por el rojo, negro, blanco y por esta cuestión antisistémica, y también una serie japonesa que me gustó muchísimo que se llama Alice in Borderland, de la cual hice un pequeño análisis en mi Instagram, que si no lo conoces te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, porque es material cinematográfico y musical muy interesante y el mensaje que tiene también me parece muy poderoso. Y además todos los retardos que... Es muy difícil analizar esto, me da mucho placer.
y me parece que hemos encontrado una gran banda para tener en este canal presente constantemente. Te recomiendo como siempre utilizar auriculares porque de un lado y del otro se están produciendo eventos musicales de calidad cinematográfica, porque es algo completamente envolvente. Una guitarra que ataca por un lado, la otra que responde por el otro, el bajo que aparece y desaparece, y la percusión que nos hace lidiar con un ritmo que no comprendemos y sin embargo podemos marcarlo fehacientemente, porque esa es la gracia de esta complejidad musical, que es mucha información y sin embargo uno puede seguirla constantemente y eso es muy atractivo. Y la superposición de la voz de la cantante, por supuesto, frente a todo lo que está ocurriendo. El mapa conceptual de Bandmate con el World Domination, que ahí entiendo que están ellas 5 por lo que estamos viendo en la imagen. Y también esta significación que hace el rock siempre de lo antisistémico, como dando un mensaje poderoso frente a todo lo que estamos viviendo. Que digo, cualquier momento de la historia de la humanidad es un buen momento para dar un mensaje de estas características, porque parece que estamos en un bucle interminable de desolación y fin del mundo, ¿no? Me encanta, me encanta. Después claramente voy a escuchar todo el tema de corrido. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, bien, para evitar tener cualquier clase de inconvenientes. Pero si quieres puedes hacerte miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para que podamos evitar estas cuestiones, para que puedas recomendar canciones que sean atendidas inmediatamente y que no tengan estos cortes que debemos hacer en el medio por esas cuestiones, y además estarías colaborando con el canal para que podamos seguir trayendo este contenido de calidad. Así que muchas gracias, avancemos, y yo estoy esperando que aparezca el solo de guitarra todavía, o de bajo, o de lo que sea, porque siempre nos sorprende con algún solo nuevo. Bueno, están en una parte bastante pesada, es muy heavy, ¿no? Al principio, que no lo dije, me parecía una referencia muy stoner, ¿no? Como sonaba muy stoner con los cortes que hacían. Me sonaba muy stoner la imagen que estamos viendo con los teléfonos móviles y el logo de Bandmate, porque ellas van a dominar el mundo más tarde o más temprano, porque son una banda maravillosa y me gustaría que algún día vengan a Argentina para poder verlas, porque se me va a dificultar mucho ir hasta Japón para verlas. Así que vengan cuando quieran, que las vamos a ir a ver, pero ahí viene el solo. Es tremendo, porque el cambio de intensidad que pueden hacer de un momento al otro y que suene tan orgánico y bien conducido es maravilloso, porque uno dice, bueno, la canción tiene un montón de partes, es muy difícil hilvanar una parte con la otra para que suene orgánico, continuo y no como un corte raro, y ellas lo logran hacer muy naturalmente, ¿no? Porque pasamos esa parte, ese interludio musical que parecía que no había ningún solo, después aparece un solo subrepticiamente de una de las guitarristas y ahora volvemos a lo que sería el puente o preestribillo, porque ya nos estamos acercando al final de la canción, que dice de la siguiente manera. Además uno puede hacer un headbanger con esta música, porque uno puede cabecear tranquilamente, puede hasta bailar, es como son multifacéticas, uno puede escuchar esto en cualquier ámbito y no puede más que compenetrarse con lo que está escuchando porque es muy atractivo en todos los sentidos, tienen una capacidad para darnos un montón de información y no saturarnos, sino que resulta interesante, que es tremendo. Así que cualquier recomendación sobre Bandmate, debajo en los comentarios, por favor. Tenemos una playlist con muchos videos hechos acerca de ellas, así que si no los viste, te invito a verlos, y si no, dejarme alguna recomendación sobre alguna canción que todavía no hayamos analizado. Y estamos en el final explosivo de la canción, estamos acercándonos a los últimos segundos y yo no puedo más que dejar de sorprenderme. Fíjate que no han hecho muchos acordes, mucha melodía, sino que hay grandes partes de solo. Esta parte que sería como la coda, porque es el final de la canción, también tiene mucho instrumental y es algo característico de ellas. De hecho, hemos analizado uno de sus instrumentales que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde no hacen más que destacarse y mostrar lo genias que son. Hermoso, como siempre me ha gustado muchísimo volver a escuchar a Bandmate. Después de mucho tiempo vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa banda japonesa Bandmate con su canción From Now On, que me la han recomendado mucho porque es solamente instrumental, así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta ocasión. Comienzo cinematográfico.
Fíjate que tan, 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 parece como la alarma de un reloj. Hasta acá un comienzo muy cinematográfico. Están las chicas de Bandmate ahí, no está la cantante. Como siempre sabes que debajo puedes recomendar cualquier tipo de reacción o análisis sobre esta banda o cualquier otra de este estilo que sea de tu agrado. Iba a explotar todo, pero presta atención, por favor, utiliza auriculares porque hay un phaser que está haciendo esto, ¿no? Que está desfasándose a un flanger, sonaba más como un flanger también. En la guitarra un efecto muy interesante que si usas auriculares vas a reconocer cómo va de un lado hacia el otro. Y la canción oficialmente comienza así. Bueno, puro rock and roll. Desde ya estamos en do sostenido menor. Pero parece que está haciendo quintas la guitarrista, ¿no? Que es tremenda guitarrista. Por favor, prestale muchísima atención porque en los otros análisis que ya hicimos de Bandmate nos pusimos en el detalle y es tremendo. Tremendo. Hard rock al palo. Está buenísimo esto. Fíjate cómo llenan todo haciendo quintas y tocando todas al mismo tiempo, tremendamente fuerte. Bájale un poquito el volumen cuando vayas a escucharlo porque si no se te van a romper las orejas. Pero esto está buenísimo y es todo introducción. Es tremendo esto. Fíjate cómo también incluyeron una pequeña melodía para que nos resulte más atractivo para el oído, porque hasta acá seguían haciendo lo mismo, pero en la primera vuelta bajan y suben y luego siguen subiendo en la segunda vuelta. Y es tremendo, me encanta esta banda porque suena muy lleno todo, suena muy compacto de alguna forma por todas las cosas que están ocurriendo, pero siempre hay muchas pequeñas cosas que están sucediéndose en simultáneo y eso resulta muy atractivo para el oído. Y recordemos que es solo instrumental. Parece haber cierta influencia clásica en eso, ¿no? Porque fíjate el descenso cromático, algo que hemos analizado mucho también en Bandmate y en otras bandas japonesas que ya hemos analizado también, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde en este caso hacen... Es tremendo, el descenso cromático o cromatismo en general es cuando pasamos por todas y cada una de las notas y genera mucha atracción, es muy interesante y es algo muy rockero, muy utilizado en el rock por más que no sea tan habitual y eso es lo interesante, como ellas con muy pocos elementos pueden dosificarlos, repartirlos a lo largo de una canción para hacer una obra maestra en cada una de ellas. Es muchísima información esto, me hace acordar muchísimo a Polyphia, tiene como una sonoridad muy a Polyphia. Independientemente de que en Polyphia haya muchísimas notas, me hace acordar mucho la sonoridad que logran en esta canción en particular, porque están desentendidas, desgajadas de la voz, cosa que en Polyphia no hay voz, por lo menos en el 99% de las canciones, sino que es solo instrumental, y dado que es solo instrumental necesitan llenar de alguna forma todo el espacio con muchas notas, mucha melodía, mucho riff, y eso es muy interesante porque es pura música. Y algo que también me gusta muchísimo de las bandas japonesas es que hacen canciones muy épicas todo el tiempo, están reverberando todo el tiempo en esa sintonía, como si toda la vida fuera un gran anime y eso es súper excitante, súper atractivo. Y en eso son constantes e insistentes y la hacen su marca característica. Y estas muchachas que con la voz que tienen es maravilloso también lo que hacen, sea que cante en inglés o cante en japonés, porque logran transmitir más allá del idioma. Uno las escucha y es súper atractivo, envolvente, te golpea en el pecho directamente y eso está buenísimo. Desde ya también que la baterista es tremenda y fíjate cómo hicieron ese fill tremendo de batería para ingresar nuevamente a la estrofa, por ponerle un nombre independientemente de que no sea una canción cantada. Volvió al fraseo que hacía antes, que es algo como esto, no es exacto, pero... Y fíjate cómo siempre están dando vueltas en eso, ¿no? Fraseológicamente son muy interesantes porque ellas venían de esto. Después te meten un riff en el medio.
y luego otra melodía que sería parte de la estrofa. Y hacen siempre una parte A y una parte B, como una pregunta y una respuesta que se suceden constantemente en una diatriba musical inabarcable. Escuchá ese bajo. 2 acordes nada más y fíjate cómo el tono del bajo empieza a despegarse de a poco, cómo todas y cada una de las integrantes tiene una participación primordial en el desarrollo de la canción. Y eso no lo encontramos en todas las bandas, porque siempre hay alguien que se destaca un poco más. Quizás acá la guitarrista principal, que por favor recordame los nombres de cada una debajo en los comentarios para ver si sos un fan leal de Band-Maid, se destaca por sobre las demás, pero quizás porque tiene más partes o porque es la compositora principal, pero no por la calidad interpretativa que tienen, que todas las integrantes, incluida la cantante que no está participando de esta canción, también la tiene, y eso es maravilloso. Ay, metieron los cromatismos de vuelta, esto es... No puedo así, gracias, pero ya es más de lo que puedo soportar. Chao. Bueno, he vuelto porque no me quería ir, en realidad quiero seguir escuchando, pero suenan muy progresivas, es como rock progresivo japonés, al palo, de la mejor calidad, es tremendo, sublime. Vamos a continuar avanzando, sabés que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te gustaría que hagamos alguna reacción o análisis sin cortes, recordá que podés hacerte miembro de este canal presionando en el botón de unirse para que puedas solicitar esa reacción o análisis dedicado especialmente para vos y sin los cortes que debemos hacer por estas cuestiones. Así que continuemos avanzando y escuchando a Band-Maid. Bueno, acá hicieron una parte muy hardcore, ¿no? Que es un estilo que me gusta escucharlo mucho, es muy complejo. Aparece un pianito de fondo detrás haciendo arpegios. Aparece un violín haciendo una nota sola que sube y que baja. Y se escucha el bajo que sube. Esto es gracioso, ¿no? Pero... que está haciendo como ese motivo de alguna forma, pero fíjate cómo se destaca, lo está tocando con púa el bajo, ¿no? Así parece. Se apagan las guitarras, se van un poco, se alejan, la batería se pone más mesurada, más tranquila, para que emerja el sonido del bajo, porque claro, naturalmente, al estar tocando frecuencias graves, son menos naturalmente audibles que las frecuencias agudas y por eso necesitas liberar el espectro sonoro para que eso se resalte o se destaque, y esta parte es tremenda porque el bajo llena un montón. Me hace acordar muchísimo de los arreglos de Steven Wilson, que es un músico progresivo británico que me encanta, que tenemos un análisis muy especial de una de sus últimas canciones que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y ese tono de bajo que se destaca tanto, tocado con púa, muy fuerte, pero muy definido, muy redondeado, es ideal para este estilo, porque como te decía antes, todos los instrumentos se destacan y ninguno queda rezagado. Otra vez el cromatismo descendente para pasar a una nueva sección y nos estamos acercando al final de la canción. Esto se me pasa rapidísimo y perdón, estoy hablando muy rápido porque me emocionan estas cosas. Desde ya, recomendame cualquier otra canción de Band-Maid que aún no hayamos escuchado o analizado para que podamos hacer un video al respecto, porque es una banda a la que siempre le podemos encontrar algo nuevo, alguna escala secreta, algún riff muy interesante. Esta sección solamente instrumental que es tan envolvente y maravillosa y nos da ganas de seguir escuchándolas. Ahora está hasta el piano sumado y todo esto es como un estribillo, ¿no? De alguna forma, porque esto ya lo habíamos escuchado cuando va a las notas más agudas en la guitarra y suena muchísimo más a Polifia, no puedo dejar de relacionarlo. Falta que haya un pad de cuerdas detrás y con eso completaríamos toda la secuencia, pero fíjate cuán ricas son sonoramente, que logran combinar como si fuera polifónicamente todas y cada una de las cosas, todos y cada uno de los elementos que fuimos viendo hasta acá y suenan tremendamente atractivos y se pueden escuchar definidamente todos. Esa bajada muy rockera es una combinación de los Beatles con la última parte, la cuestión rítmica. Eso es muy beatleano de alguna forma y también tiene mucho hard rock y prog encima por la sonoridad que logran, que es súper envolvente. Es más, podríamos hacer en quintas descendentes.
y suena súper atractivo. Claramente en el piano solo quizás no tanto, pero si le sumamos una guitarra. Y esto que acabo de hacer me hace acordar mucho también a Kashmir, la canción de Led Zeppelin, ¿no? Que tiene algo de esto también, mucho hard rock. Es tremenda esta banda, por favor, recomendame más debajo en los comentarios porque aún así no lo hagas, voy a buscar alguna otra canción para analizar, pero hacelo por favor. Y la última parte se va tal como comenzó la canción. Al principio era un riser, esto es más un downer, esa bruma que se escucha de fondo y que le da fin a la canción. Como siempre me ha gustado muchísimo escuchar a Band-Maid. Muchas gracias por tantas recomendaciones que hacen de este grupo. Creo que hay que seguir escuchándolo y debe alcanzar a más personas porque es una banda tremenda. Finalmente Band-Maid y The Warning han hecho un feat, así que estamos muy contentos en el canal por poder escucharlas con esta canción que se llama Show Them y que dice de la siguiente manera. Bueno, Dani, no hacía falta que nos gritaras así de una... ¿Viste cuán saturado que estaba ese grito? Me hace acordar al de la intro de Money, ¿era? Si no me equivoco. Fíjate que arrastra desde este re y llega hasta este mi. Quizás estemos en la. Quien vaya uno a saber. Pero arrancaron con todo el rock que dice de la siguiente manera. A ver si tiene riff, si tiene vocales o qué onda. Porque son... dos bandas que nos encantan en el canal y son hiper poderosas las dos. Dios, qué lindo esto. Buena intro. Fíjate, si vos ves la onda de audio es un choclazo así hermoso. Ah, ¿en serio? La menor. Y por supuesto que como son dos bandas bien rockeras recurrieron a la vieja confiable, la pentatónica de la, ¿no? Hermoso, me encanta. Puro rock and roll, viejo, bien ahí. Bueno, vamos a ver cómo empiezan a cantar. La intro es maravillosa, solamente sobre la menor, la pentatónico, 5 notas. 5 notas, un lujo todo. A ver. Qué hermoso que cantan las dos. Viste que tienen un color de voz muy pero muy parecido, ¿no? Porque si vos no las estás viendo y estás escuchando ahí con auriculares o en los parlantes, por ahí llegás a confundirlas, porque además están cantando en inglés. Si una cantara en español y la otra en japonés, bueno, es más clara la relación me parece, pero cantando las dos en inglés tienen un color de voz muy parecido, así que es un fit muy hermanado, muy bien ahí. Y además fíjate que un solo acorde. Escuchá por detrás la guitarra y el bajo, el riff que están haciendo, que es tremendamente interesante, pero lo que me llama la atención es que estamos en un solo acorde, arrancaron en la menor y siguen en la menor. Eso es rock and roll. Pocos acordes, mucha energía, un buen riff y unas voces maravillosas como las de Saiki y Dani haciendo este feat hermoso. Continuemos. Segunda estrofa, ¿no? Bueno, sería bueno identificar si la canción es solo de Band-Maid o solo de The Warning o en qué partes están ensambladas las participaciones más características, más idiomáticas o estilísticas de cada una. Fíjate que acá hicieron el famoso descenso del rock. Sobre la menor, hermoso, que acá se convierte en dórico, porque aparece el fa sostenido y bajan hasta el fa, ¿no? Quizás es el descenso, yo le llamo el bajo del rock, porque es muy habitual encontrarlo en muchas canciones, ya lo hemos visto en alguna canción de The Warning, pero... Y fíjate que el que hacen al final, lo hacen reconvirtiendo la vocalización inicial, que hicieron como una suerte de riff vocal, si querés, también sobre la pentatónica de la. Hermoso.
claramente entramos al estribillo, aunque estilísticamente es un estribillo más cerca de Band-Maid que de Warning, ¿no? Por cómo está construido, por cómo ingresan al estribillo, por el poder que tienen, no porque The Warning no lo tengan, todo lo contrario, como dijimos desde el principio, las dos son bandas tremendamente poderosas, pero este ataque tremendo que hicieron sobre el estribillo me parece que es muy característico de Band-Maid. Y lo que decíamos antes, las dos voces se hermanan muy bien. Cuando hacen esto es muy importante para entenderlo también. Cuando están cantando al unísono, se pierden, se forman como un chorus natural porque las dos voces a nivel tímbrico son muy similares, cantando en inglés, como ya dijimos antes. Pero cuando hacen las armonizaciones, como vimos en la estrofa, es muy dado, es muy agradable de escucharlo porque como tienen tímbricas muy similares, hace que la armonía sea como tocar el mismo instrumento prácticamente. Lo mismo que decimos siempre en estos grupos cuando la misma vocalista canta dos notas distintas, la armonización es mucho más fácil porque tímbricamente se encuentran más cercanas. Dato de color muy interesante. Fíjate cómo está la pentatónica dando vueltas por todos lados en este pequeño break instrumental que tenemos en el medio, saliendo del estribillo antes de ingresar a la próxima estrofa seguramente, o una parte C, D o Z, como ya estamos muy mal acostumbrados en Band-Maid y The Warning, que siempre nos clavan una parte distinta. Estoy esperando cuando aparecen las peleas, porque en Instagram sacaron unos reels en los que estaban peleándose bajo contra bajo, batería contra batería, guitarra contra guitarra, y vamos a ver cuándo ocurre ese suceso magnánimo. I'm done with playing nice at games that try to change me. Ahí estuvo la armonización, ¿la escuchaste? No! Si te interesa colaborar con el canal, podés convertirte en miembro del mismo para solicitar tu reacción, análisis a cualquiera de estas bandas o a cualquier otra que sea de tu agrado, sin estos cortes comerciales que debemos hacer en el medio por cuestiones prácticas. Podés presionar el botón de abajo que dice unirse para colaborar con el canal y que sigamos trayendo estas bandas maravillosas que nos gustan tanto. Y fíjate que en realidad la introducción está sobre los acordes del estribillo. Esto es muy paradójico porque el o, que lo hacen sobre la pentatónica, están cantando sobre la armonía del estribillo. Un lujo, tienen estas cosas tan características que me encantan. No more waiting, stand up, take it. Y ahí entramos nuevamente al estribillo. Es una canción bien fraccionada. Fíjate que la segunda vuelta de estrofas es más corta porque en realidad metieron un instrumental en el medio. Entonces hasta acá la forma sería introducción, estrofa, estrofa, estribillo. Instrumental en el medio, hiper rockero, un pequeño break de batería para ingresar a la segunda estrofa que se convierte en segunda estrofa y media para luego ingresar nuevamente al estribillo que dice de la siguiente manera. ¡Qué locura esto! Recomendame nuevas canciones debajo en los comentarios. Gracias. Ay, ese riff tan poderoso, esa guitarra eléctrica tan cruda. Como decíamos antes, me parece que es una canción más cerca del estilo de Band-Maid. Fíjate que lo característico de Warning quizás fue el grito saturado de Dani al principio, como vimos que a lo largo de todo Keep Me Fed, que si todavía no viste los análisis de las 12 canciones te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde diseccionamos todas y cada una de ellas, entendimos que Band-Maid está por una búsqueda muy interesante con la saturación, sobre todo de las voces, pero también de los instrumentos, por supuesto, para darle muchísima más calidez y rock and roll a la cuestión, aunque están en algunas variantes muy new metal también. Y por eso digo que esta canción me parece mucho más cercana a Band-Maid, además de que fue hecha en Japón y además de que apareció en el canal oficial de Band-Maid. Así que tendría sentido, ¿no? Después deberían hacer un error que las de Band-Maid van a México y graban algo más cercano al estilo de The Warning. Y ganamos todos. Ok, ahí llegamos a la pelea. Fíjate que hicieron un pequeño ascenso. El ascenso épico del sexto. Perdón. Sí, digo bien. Sexto, séptimo, primero. Y ahora va a empezar la pelea de bajos entre Ale y Misa. A ver qué onda esto, porque estuve esperándolo mucho tiempo. Qué locura, ¿no? Que uno espere tanto una canción y después en 3 minutos se te va volando. Después la puedes volver a escuchar, sí, pero es como la primera impresión ahí, la manija de verlo en el momento. Déjame escrito debajo en los comentarios qué te parece esta canción. Por favor.
Ah, y parece que pasamos de una a la pelea de Kanami contra Dani, ¿no? Porque yo esperaba que Ale también tirara ahí unos tiros con los bajos. Pero no, lo hizo Misa directamente. Igual buenísimo, hermoso todo. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares para percibir todo fehacientemente bien. Te lo recomiendo muchísimo. Ay, cómo me gustan las batallas de rock. Fíjate cómo en la pelea, en la discusión que hay a nivel instrumental en el rock, en realidad hay un acercamiento, hay hermandad, hay comunidad, porque eso es el rock. Es comunidad, no es conflicto. Pero bueno, la forma de traducir lo que hay es como muy aguerrida siempre, ¿no? Y ahora por último entonces debería ir la batalla entre Akane y Pauli, ¿no? Batería contra batería. A ver qué onda esto, bro. Cómo gusta pegar en la batería, ¿eh? Está buenísimo. Pasamos a la anteúltima sección. Estamos cerca del final, nos estamos acercando. Si todavía no lo hiciste, suscríbete, por supuesto. Deja un comentario, hacete miembro del canal. Mientras no insultes, está todo bien. Puedes decir, la verdad que no me gustó absolutamente nada de todo esto, pero está todo bien porque es un espacio de libertad, siempre y cuando trates al otro con respeto. Y si no, puedes dejar tu recomendación sobre una canción de Band-Maid o de Warning o de ambas, ¿por qué no? Porque paulatinamente las iremos haciendo y si no viste los análisis que tenemos de estos dos maravillosos grupos, Japón y México por un lado y por el otro, los puedes ver por acá arriba o debajo en la descripción. Oso, ¿que pensaste que te iba a permitir ingresar tan livianamente al estribillo? No, ya nos estamos acercando al final. Claramente vos ya escuchaste esta canción y yo estoy haciendo esto porque salió hoy y las reacciones son así. Hasta acá no tenemos nueva información, pero fíjate que muy inteligentemente las dos bandas tienen esta hermosa capacidad de poder dosificar todos los elementos musicales a lo largo de la canción para que uno conserve la atención constantemente ahí. Son 3 minutos de canción con mucho poder en el medio que a uno lo terminan envolviendo muchísimo, porque saben utilizar muy bien todo, la verdad que todo. Uno podría arriesgarse a decir que es una canción pop rock, pero con el poder que tienen es rock, mucho rock, a lo sumo hard rock, ¿no? Porque de hecho en la descripción de Band-Maid creo que dice algo así como un grupo distinto de hard rock o algo por el estilo, ¿no? Y si le sumamos el expertise maravilloso de las chicas de Warning y toda la búsqueda sonora que están haciendo desde el último disco, en realidad desde el principio, pero en el último disco hay una marcada diferencia con las búsquedas anteriores, no hay lugar a dudas de que es rock. ¿Vos qué opinás al respecto? ¿Cuál es tu canción favorita de The Warning y de Band-Maid? ¿O no tenés canción favorita? ¿Y tu disco favorito cuál es? Déjalo escrito debajo en los comentarios. Gracias. Nos acercamos al final. ¿Viste ese descenso y ascenso cromático que escuchamos en esa parte en la guitarra? Hermoso todo. Como siempre vas a tener el link al video original debajo en la descripción. Como vimos hasta acá la canción está muy bien dosificada. Es una canción muy pero muy rockera y me parece muy bien que hayan elegido esta tonalidad para poder compatibilizar los dos mundos y poder hacer una gran canción con muy pocos acordes pero muchísimo rock. Tienen todos los elementos que siempre encontramos, grandes vocales, ¿no? En cuanto a lo que cantan, un riff poderoso que lo hacen con las voces, el o, es una canción victoriosa completamente, mucha distorsión, mucho poder y sosteniéndolo durante todo el tema, es tremendo. Y el final de la canción dice una cosa así, más o menos parecida. Y terminamos con el bajo de Misa, increíble, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ahí podrían ir a una parte de... Hermoso, en la, como siempre. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar, bueno, en realidad no, escuchar por primera vez el feat entre Band-Maid y The Warning, porque nunca antes había escuchado un feat de ellas, sí las dos bandas por separado. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a uno de nuestros grupos de rock japonés favoritos, las maravillosas Band-Maid, con su más reciente canción Bestie. Vamos a hacer una reacción con un análisis bastante somero porque me gustaría esperar al videoclip o la presentación en vivo para hacer el análisis completo, así que vamos a ir viéndolo por partes de la siguiente manera. Una hermosa introducción con una guitarra muy pero muy saturada
Comenzamos en re bemol, probablemente la guitarra esté dropeada, esté descendida, para que la nota más grave sea el re bemol, que queda maravilloso. Y fíjate que están tocando todo en quintas, pero parece indicar que estamos en la escala de re bemol mayor. Algo que nos tiene muy acostumbrados Band-Maid, que siempre utilizan tonalidades poco habituales, no fuera de lo común, pero sí poco habituales. Hermosa letra, hermosa parte, hermosa estrofa. Fíjate que tiene una sonoridad muy a pop rock o rock pop, como más te guste llamarlo, de principios de los 2000, ¿no? De mi adolescencia más o menos, o en realidad más de mediados de los 2010 aproximadamente, pero tiene ese sonido, ¿no? Como posterior al grunge y como muy rockero, pero derecho, sin mucha elocuencia por ahora. Fíjate cómo la percusión ayuda al cambio. Este es el puente, vimos el estribillo, la primera parte de la estrofa y ahora el puente que seguramente va a derivar en el estribillo justamente. Sabemos muy bien, gracias a todos los análisis que fuimos haciendo de este maravilloso grupo, que si no los viste todavía te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Band-Maid son grandes arquitectas de la música. Si separamos todas sus canciones en partes, vamos a ver que son muy arquitectónicas, muy estables en ese sentido, muy orgánicas y todo fluye naturalmente para desembocar, espero, en el estribillo que dice de la siguiente manera. Te pido por favor que le prestes atención al bajo con los auriculares, el bajo maravilloso que se escucha muy nítidamente con auriculares. Si lo escuchás desde el teléfono celular, lo más probable es que no ocurra. Y me gustaría que, si te interesa, que dejes debajo en los comentarios sobre qué te parece que trata la canción. Me parece que el título Bestie da alguna referencia y la tapa también, que es muy bonita la tapa, así como los discos bien vintage de los 60 o 70 en donde se hacía un dibujo en blanco y negro y se lo ponía como tapa del disco de vinilo que quedaba precioso. Y hay algo así que dice como que en realidad cuando te sientas sola no lo vas a estar y demás. Y me parece que Band-Maid siempre va en esa sintonía, ¿no? En tirar mensajes muy íntimos pero que puede interpelar a muchísimas personas y hacen una música que suena muy pero muy bien. Hay que destacar mucho el trabajo de voces que hay en esta canción, que si mal no recuerdo no he escuchado mucho en las otras canciones, pero sí acá muchas terceras, muchas cuartas invertidas, es decir, en vez de que sea la quinta, es la cuarta, quise decir una quinta invertida en forma de cuarta, que hacen que todo suene muy orgánico. Y fíjate que está todo muy al frente, las voces se escuchan, pero casi que terminan siendo un instrumento más dentro de la música por todo lo que quieren significar y quizás por el ruido mental que nos generan ciertas situaciones de estas características, como la que podemos intuir a través de la tapa de este single. Un pequeño puente instrumental para volver a la estrofa que tiene los mismos condimentos de antes. Como te adelanté, quiero esperar al videoclip o a la presentación en vivo para hacer un análisis más detallado de acorde por acorde, nota por nota. Acá vamos a ir más al grueso porque me interesa que tengamos una primera escucha interesante de esta canción. Cualquier otra recomendación de Band-Maid, que todavía nos quedan muchas canciones por analizar, es muy bienvenida debajo en los comentarios para que podamos seguir interiorizándonos con este maravilloso grupo del cual ya somos fans en este canal. Hermoso break de la batería que nos permite ingresar nuevamente al estribillo. Fíjate que acá se replica algo de lo que decíamos antes respecto de la cualidad arquitectónica de Band-Maid, porque hicieron prácticamente dos secciones iguales, las dos estrofas, con el puente, estribillo, luego una pequeña sección instrumental que rememora, que cita la introducción con esa guitarra hiper distorsionada, y ahora dos estrofas y nuevamente el puente, pero en el final de ese puente hay un break de batería que nos habilita el ingreso al estribillo nuevamente y que presenta un ligero cambio respecto del primero para que nuestra mente y escucha se mantenga fresca todo el tiempo.
Lo que decíamos antes, trabajo de voces. Me gusta muchísimo esta producción. Si usas auriculares vas a ver que hacia un lado está la voz de Miku, hacia el otro lado aparecen voces secundarias y hace que todo sea precioso, ¿no? Uno se siente muy íntimo con esta canción que me está gustando muchísimo y poco a poco nos vamos acercando al final. Si no lo hiciste todavía, recordá que podés suscribirte y dejar un comentario para que sigamos creando contenido de estas características en el canal y vamos a ver cómo continúa, porque esto es una nueva sección que probablemente nos posibilite el ingreso a otra parte, quizás a un solo. Uy, qué voces largas. Sobre el acorde de re bemol, pero en inversión, y fíjate que la tirada de cuerda ven, hace que todo sea tremendamente orgánico, utilizando la escala pentatónica por momentos como ya nos tienen acostumbrados y hace que todo sea tremendamente orgánico. Vamos a escuchar un poco más de esta parte y luego nos vamos a acercar al final porque avisoro que por lo que queda de canción probablemente venga un nuevo estribillo o alguna parte C o D y luego la coda final que probablemente sea igual a la introducción porque la onda de audio es prácticamente la misma, no soy adivino, simplemente me baso en lo que veo y en lo que escucho, por supuesto. Creo que es para destacar que esta canción tiene como característica distintiva el gran trabajo de voces que han hecho. Digo, en vivo esto debe sonar bellísimo, porque además es muy difícil coordinar esto con todas las cosas que están sonando. Las dos guitarras, la batería, el bajo, la voz principal, más las voces secundarias que funcionan como coro y hace que sean armonías bellísimas. Estaría muy interesante que podamos quitarle los instrumentos y dejar solo las voces a capela, básicamente, para ver cómo interactúan, porque hacen armonías muy claras, muy prístinas, terceras, sextas, quintas y cuartas, que hace que todo sea muy escuchable. Lo paradójico es que acá retomaron el puente que utilizaban, o preestribillo para acceder al estribillo, pero nos estamos acercando al final, así que muy probablemente este último puente, muy bien reutilizado, nos lleve a la coda, la última sección, que recordemos que podría existir o no, no agrega información adicional, en algunos casos sí, pero podría no estar la coda y finalizar la canción aquí, así que veremos qué ocurre. Efectivamente retomamos esta parte instrumental que es la de la introducción y la que utilizaron como pequeño puente instrumental entre la parte A o primera sección y la sección B. Recordemos que tenía las dos estrofas, el estribillo, el pequeño puente instrumental que comenzaba en re bemol mayor y que utilizaba como característica esta guitarra distorsionada que es muy abrasiva porque abarca todo el espectro armónico prácticamente. Y la canción concluye de la siguiente manera. Se ve que ahí le bajaron el volumen y se cortó porque es súper abrupto. Ni siquiera tiene una cola como fade out, sino que corta la guitarra en seco, claramente dando cuenta de los sentimientos que se traslucen a través de la letra de la canción, que me gustaría que en el próximo video podamos analizarla también junto con todos los acordes y notas como ya estamos acostumbrados. Me encanta escuchar a Band-Maid, por favor quiero leer nuevas recomendaciones debajo en los comentarios y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Band-Maid que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.